como saben, va a tratar de las puertas del Buen Retiro, las numerosas puertas que tiene la entrada, incluso algunas que ya no están. La verdad es que es paradójico que estemos hablando de las puertas del Retiro, porque si algo caracterizaba el Retiro era por no tener portada. El Palacio del Buen Retiro, cuando se construye, este es el comienzo del Retiro, todos lo sabemos, son los jardines de un palacio gigantesco, un palacio construido para Felipe IV, pero un palacio construido apresuradamente, sin planos definitivos, con continuas reformas y con un resultado pues sorprendente, porque cuando termina la construcción pues se ha construido un palacio inmenso que no tiene fachada. O sea, de hecho, es una de las acusaciones, se ha construido un inmenso caserón, pero no hay ninguna portada relevante, no hay ninguna entrada monumental, no hay ningún elemento que lo caracterice. El conde de Olivares plantea que va a hacer ahora una fachada de mármol, nadie sabe dónde, porque el edificio no las admitía. Si nos damos cuenta, pues este edificio no podía tener fachadas porque esto era la entrada por patios, esta fachada ya vemos que era irregular entre otros este patio y al otro lado estaba el convento y por detrás también, aquí estaba el casón que se había medio construido y aquí el teatro, o sea, no había una sola fachada regular que permitiese. Eso sí, puertas había muchas, puertas sin ninguna importancia. Este edificio pues tenía muchos accesos, pero ninguna puerta que pudiésemos decir característica como es propio en un palacio. Eso se va a solventar, digamos, un tiempo más tarde. Hay una puerta en el jardín, perdón, esto se me había pasado. Hay una puerta que sí es interesante, que es esta puerta. Esta puerta la he sacado, he querido sacar, este es el plano de Teixeira de 1756, estas son las tapias de Retiro, esto vemos el extremo del estanque, y si cogemos la línea recta del estanque y salimos recto, nos encontramos en la puerta de Hernani. Es la puerta más antigua del Retiro. Curiosamente, siempre ha habido una puerta en el Retiro en este punto. Sucesivamente, todos los reyes van a abrir esta puerta de salida. En el plano este sí que puerta de Alcalá, porque era una salida directa camino a Alcalá. Supongo que era, pues bueno, los reyes tenían la posibilidad de salir directamente o de meter materias en el Retiro, y era un pequeño portillo sin importancia, que es quizá la entrada más antigua conserva el Retiro hasta la actualidad. Siempre ha estado ahí en sucesivos cambios y con sucesivos retranqueos, porque el Retiro ha perdido superficie precisamente hacia la calle de Alcalá. La falta de puertas se va a solventar un poco más tarde, por lo menos mínimamente, en el reinado de Carlos II. Carlos II se va a casar por poderes en 1679 con María Luisa de Orleans. El casarse por poderes con una reina que está en Fontainebleau tiene la ventaja de que ya va a tardar en llegar a Madrid. Y por lo tanto, las fiestas de celebración no se van a hacer solo con arquitecturas efímeras de escayola y madera, como era habitual, sino que se va a poder encargar una puerta permanente. Y entonces va a encargar una puerta permanente para el Retiro. El arquitecto Pedro Landa va a encargar que se construya esta puerta. Se va a hacer al patio de oficios, una puerta que además era el sitio más lógico, porque los reyes solían venir por la carrera de San Jerónimo y a la entrada natural desde la carrera de San Jerónimo. Si nos acercamos, vemos, es esta puerta. Es esta puerta monumental, no la olviden porque esta puerta sigue en el Retiro. Ha estado 4 veces en el Retiro, en sitios distintos, pero sigue en el Retiro. Esta puerta se conserva, ha perdido estas esculturas, era una figura, la fama de la fortuna, que tenía unas alas doradas y que por lo visto eso dio nombre a que se llamase también Puerta del Ángel. Y esta era una figura de Hércules y esta era una figura de Penélope Hilando. Esta puerta, construida por Melchor de Mueras, con diseño de Pedro Landa, pues bueno, ha ido sufriendo cambios, pero todavía la vamos a encontrar en el Retiro. Pero va a ser la única puerta importante que se construya en mucho tiempo, aunque claro, lógicamente llega una nueva dinastía a los Borbones y esos piensan de otra manera. Es curioso porque, claro, Felipe II era muy amante de la arquitectura. Felipe IV le gustaba mucho la pintura. La arquitectura no consta que le interesase demasiado. Felipe V podríamos haber esperado que le interesase, siendo nieto del rey de Francia, que había construido Versalles, que era un verdadero fanático de la construcción, pues lógicamente parecía que esto era muy importante. Pero era más su entorno que estaba interesado por la arquitectura. Él tampoco la arquitectura llamaba demasiado la atención, pero en 1712, cuando ya se asienta, ya se ve que va a terminar la guerra de sucesión y él se ha quedado asentado en el trono, pues deciden encargar a París un proyecto. Al arquitecto de Luis XIV, todavía vivo en esta época, pues le encargan a Robert de Cotte que envíe un proyecto desde París. Robert de Cotte envía un arquitecto aquí, a René Carrier, para que tome los planos de cómo es el palacio, y con eso él va a diseñar un palacio. Y este sí que va a tener una puerta. Fíjense, este es el palacio que hemos visto, gigantesco, el Palacio del Buen Retiro. Esto es todo el Paseo del Prado entre Neptuno y Cibeles. Y esta es la plaza que plantean para entrar al nuevo palacio. Una plaza gigantesca, mucho más grande que la plaza. Está más o menos donde hoy día la puerta de Alcalá, pero muchísimo más grande que la puerta de Alcalá, con entrada monstruosa, un palacio inmenso, con unos jardines también inmensos, aunque más bien sosos, que transforman el antiguo palacio, pues casi en un apéndice sin importancia. Por supuesto, este proyecto va a ser rechazado y vamos a ver proyectos decrecientes en importancia. El siguiente proyecto que se hace es, conservando el antiguo palacio, se va a dotar de una fachada monumental hacia el jardín. Se construye un parterre, único elemento que se va a realizar de todos estos proyectos. El parterre viene de esta época, lo va a hacer de hecho René Carrier, pero también se sigue manteniendo una entrada monumental por la calle de Alcalá, con estos patios grandiosos de oficios que van de entrada a este palacio, al patio antiguo, bueno, patio principal, pues que iba a ser el centro del palacio. Este proyecto también es rechazado por demasiado ambicioso, y el proyecto siguiente ya es más pequeñito. Es por la carrera de San Jerónimo,
se mantiene la fachada hacia los jardines, se modifica el patio y se crean estos patios. Ninguno de los proyectos se va a realizar y la verdad es que en este cuadro de mediados del siglo XVIII, donde vemos el Retiro, pues la verdad es que vemos que el Retiro pues tiene prácticamente las mismas construcciones que el tipo de Felipe IV. Tiene el mismo estilo de edificios, con estas torres características de Austrias. Fíjense qué construcciones de casas había hacia la calle de Alcalá. Esto es muy curioso porque esto luego va a desaparecer. Esa es la primitiva puerta de Alcalá, que estaba más cerca de Cibeles que la actual. Y este es el palacio que vemos a lo lejos. Y aquí nos acercamos, vemos por las dos mejoras que ha habido. Esta es la puerta que hemos dicho antes. Esta puerta sigue existiendo, la puerta de María Rosa Real sigue siendo la puerta más importante. Tenemos esta representación bastante fidedigna, teniendo en cuenta la distancia. Yo no sé este cuadro cómo lo pintaría, si usarían telescopios para ver estos detalles a esta distancia. Y esta es otra puerta que se ha hecho, pero que solo da a un pequeño jardín privado del infante Luis Antonio Jaime. Cuando va a haber realmente cambios va a ser el reinado de Carlos III. Carlos III va a ser el rey que va a abandonar el Retiro. El Retiro se ha estado usando como un palacio alternativo al Alcázar de Madrid durante muchos años. Pero desde 1734 ya no es alternativo porque el Alcázar se ha quemado y se transforma en el palacio principal en Madrid. La corte se ha tenido que trasladar, es sorprendente que no hiciesen más obras en un palacio que era sede permanente de la corte, y desde 1734 a 1764 todos los reyes van a vivir en el Retiro. Pero en 1764 ya está acabado el Alcázar, el nuevo Palacio Real, y Carlos III abandona el Retiro. Como no le gusta, lo abandona por completo y de hecho decide, a raíz del botín de Esquilache para congraciarse con el pueblo, abrirlo al pueblo. El conde de Aranda le propone que los jardines del Retiro pasen a estar abiertos al público. Eso supone una serie de obras muy importantes en la zona, que es realmente donde van a volcarse los grandes esfuerzos urbanísticos de Carlos III. Todo el espacio entre la Puerta de Alcalá, el Salón del Prado y todo el Salón del Prado, que van a ser sus grandes proyecciones urbanísticas. Esto va a generar el primer recorte de la superficie del Retiro. Esta es la Puerta de Alcalá. Y este era el límite original del Retiro. Lógicamente, construir una puerta monumental que no se veía, pues era un verdadero problema. Entonces se propone este recorte de tapias para que haya una vista directa a la Puerta de Alcalá de los viajeros que vienen por este camino, para que esta puerta quede monumental al fondo. ¿Qué supone esto? Pues que esa puerta que hemos visto antes en el Texeca, esa puerta que corresponde con la puerta de Hernani, pues se va a trasladar. Esta puerta, que se llamaba de las Heras también, se va a colocar en este sitio, pues un poco más cerca del Retiro, pero en la misma posición, en el mismo eje. Y de hecho tenemos una vista muy buena de toda esa obra, porque aquí tenemos la vista exterior con la Puerta de Alcalá ya construida y con las nuevas tapias retranqueadas del Retiro, e incluso con las nuevas plantaciones de arbolado que tienen que llegar a la calle de Alcalá. En una vista más cercana vemos la Puerta de Alcalá, esas plantaciones, esas filas de árboles, y cómo se ha hecho esta nueva tapia del Retiro, de cajones de mampostería, de aparejo toledano. Y miren, esta es la puerta. Esta es la puerta que corresponde exactamente con el sitio de la Puerta de Hernani, que en este momento pasa a llamarse Puerta Verde porque está pintada de verde, que es un modo muy claro de llamar a las puertas. O sea, de este modo no te equivocas. La Puerta Verde pues era esta. ¿Qué ocurre? Eso es de tapias para afuera, de puertas para afuera de la Puerta de Alcalá, que se construye la tapia, pero de puertas para adentro la obra va a ser aún más importante. De puertas para adentro se van a derribar todas las casas que hemos visto que daban a la calle de Alcalá, se van a derribar todas las tapias y se va a construir una verja grandiosa, encargada por Sabatini, el propio arquitecto de la Puerta de Alcalá, se va a encargar de construir esta verja. Es curioso que apenas tenemos imágenes de ella, pero aquí tenemos una imagen muy interesante, porque en esta visión famosa del Salón del Prado, con Cibeles en primer plano, Neptuno la respondía al fondo, entre medios estaba Apolo. Este es el sitio donde ahora está el Banco de España, para que se hagan una idea, y esto es lo que es el Palacio de Comunicaciones. Pues lo que había en el Palacio de Comunicaciones era un jardín. La Huerta de San Juan, el Palacio de San Juan, que eran los palacios del Retiro, y la Huerta de San Juan. Y esta es la verja que va a diseñar Sabatini, con toda una serie de pilonos de piedra rematados por jarrones y rejas. De esta reja queda todavía un ejemplo en el Retiro, pero es que esta reja luego nos va a salir en otros sitios. Aquí no hay que olvidar lo que vamos viendo, porque todo nos va a ir apareciendo después. De hecho, si se fijan, estos son los niños famosos con jarrones que tenemos todavía en el Paseo del Prado. O sea que estos elementos existieron y se conservan todavía algunos hasta la actualidad. La obra, tenemos esta otra foto, fíjense, la verja esa llegaba desde Cibeles, desde más allá, porque daba la vuelta, y llegaba desde Cibeles hasta la mismísima Puerta de Alcalá, estableciendo todo este jardín del Retiro. Desde dentro vemos cómo se podía dar la puerta desde dentro de ese Retiro cerrado por esta verja. Piensen que a partir de la puerta pasaba a ser una tapia. O sea, esta visión solo era posible en el lado de dentro de Madrid, no en el lado de fuera de salida de la ciudad. Y a ese sitio se entraba por una extraña puerta, una puerta que aquí aparece dibujada con unos piloncitos, estos 8 piloncitos, que es la Puerta de la Glorieta. La verdad es que es una puerta que debió diseñar Sabatini. No tenemos muchos datos siquiera si se acabó, se habla de las posiciones aisladas, puede que sí, puede que no se acabase del todo. Esta es una recreación moderna por ordenador de cómo debieron ser esos jardines. La Puerta de Alcalá, la verja inmensa que les digo, aquí tenemos la Cibeles en primer plano,
Estos son los pilonos rematados por los niños, el Palacio de San Juan con los jardines, la Huerta de la Primavera, la antigua Leonera del Retiro y esta entrada que no va a durar mucho tiempo, curiosamente, esto es de 1775 y de repente nos encontramos con que en 1789, nada más morir Carlos III, Carlos IV va a encargar que se haga una nueva puerta de la glorieta. Esta puerta la llamaban la puerta de la glorieta, probablemente porque este elemento era lo que consideraban una glorieta. Y entonces va a haber una serie de diseños, otra vez como lo que hemos visto antes del Palacio, por orden decreciente de ambición y de coste. Este es el proyecto más ambicioso. El arquitecto Manuel Machuca Vargas va a proponer esta construcción monumental para entrar al Retiro, con un presupuesto muy elevado, que se puede reducir a esta un poco menos monumental, con un presupuesto algo menos elevado. Es una construcción realmente muy bonita, esta para mí es la favorita de las tres, y que incluso se puede reducir más si aprovechan lo que era esa puerta que ya existía. Estas piezas en negro es lo que había, lo que dio construir en su día Sabatini para entrar. Él propone reforzarlo con unos elementos, una construcción en roca, con una serie de columnas, pero al mismo tiempo dice que esta obra es un derroche enorme porque, total, esto no hay quien lo arregle. Hace una crítica muy dura del edificio, lo que me sorprende siendo Sabatini quien era, pero también ten en cuenta que este arquitecto era discípulo de Tura Rodríguez, que era el gran rival de Sabatini, con lo cual a lo mejor eso hace que haga esta crítica tan tremenda contra Sabatini, que tampoco va a llevar a ningún resultado, porque en realidad dice que tampoco esta. Claro, si la más barata dices que es una birria, pues tampoco te la hacen. Y entonces dicen que algo más barato todavía, y tenemos, gracias a Dios, este plano donde se ve lo que se va a hacer. Se van a hacer unas garitas, es un plano de 1832, una copia posterior, y esta verja. Esto también tiene interés porque esta verja está todavía en el Retiro. Es una de las cosas que se van a descubrir en esta charla, porque hasta ahora no se sabía que esta verja se conservaba y que está dentro del parque conservada. Esto lo vamos a ver en un futuro. Como las cosas las voy a repetir, lo irán localizando, porque cuando he montado la charla pensaba que se acañaría con este lío, porque las puertas saltan de un lado para otro dentro del parque continuamente. Aquí tenemos un plano donde vemos cómo era esa puerta. Estos son los dos machones, un plano hacia 1865 posterior, donde ya se está planteando la plaza en torno a la puerta de Alcalá, pero vemos cómo era toda esa verja gigantesca y esta puerta que sabemos por lo menos que existió, aunque no tenemos ninguna imagen antigua de época, excluido este grabado, que no se ve gran cosa, pero que yo lo he distorsionado un poco en esta imagen para que vean ustedes esa puerta, esa verja y esa puerta que teníamos aquí, una gran reja, y que ya les digo, la reja se conserva todavía de entrada al Parque del Retiro. Otra puerta que había era la puerta que llaman de Pobar. No estoy seguro de que fuese esta. Esta es una de las puertas que daban a ese parque, pero esto es un dibujo donde dice que la van a demoler ya en 1905, cuando están a punto de demoler todas estas entradas, y no he logrado localizar si esta puerta era la que daba hacia el Paseo del Prado o si daba a otro sitio, porque la puerta que conservamos hoy día, la única puerta que conservamos de estas, completa, no se parece a esta, con lo cual tiene que ser otra puerta. Por lo menos tuvo que haber dos puertas de este parque, pero no es muy fácil, no es fácil localizarlas. Por supuesto, así termina el reinado de los Borbones y entonces llega el gran desastre. El gran desastre ya saben lo que es, o sea, llegan los franceses y se cargan el Retiro. Construyen una inmensa fortaleza en torno a la fábrica de porcelana, construyen todo esto, fíjense, este es el estanque, esto borrado y casi destruido es el parterre, este es el palacio. Es muy interesante ver la tapia que construyen, la fortificación que incluye el Museo del Prado como parte de las fortificaciones, buena parte del palacio, pero excluye este jardín de la esquina. Este jardín seguía estando abierto al público, interrumpen por la Leonera y cogen prácticamente todo el Parque del Retiro, dejan fuera también el jardín botánico, pero realmente esto pues, supuso la destrucción prácticamente del parque y de sus edificios. Edificios muy bien construidos como el Museo del Prado, a pesar de que arrancaron el plomo y dañaron las bóvedas, pues resistieron, pero los edificios del Palacio de Felipe IV, muy mal construidos, apresuradamente y con materiales baratos, pues quedaron muy dañados. El resultado es que Fernando VII, aunque al principio habla de reconstrucción, realmente nunca se lo plantea en serio. Un palacio que ya no se usa y que está muy dañado, pues no se reconstruye. Lo que se salvan es los trozos mejor conservados, precisamente utilizando para repararlos los materiales de los peor conservados que se van a demoler. Sí es interesante, les he traído, porque esto es lo que es el Museo del Ejército, el Salón de Reinos, lo que se conserva del antiguo palacio todavía. Esta era la plaza grande que había delante, una plaza de fiestas. Esto estamos mirando hacia aquí, es el Paseo del Prado, y hacia aquí es el parque. Y esto es muy curioso porque aquí sí se va a construir una puerta monumental, quizá la primera puerta monumental que tuvo el parque de entrada al público. En este plano la vamos a ver aquí, es esta puerta. Lo que había sido un juego de pelota, un frontón cubierto, se va a transformar en la nueva capilla del palacio, y lo vemos aquí más en detalle. Es esta puerta formada por unas grandes pilastras de piedra, unidas por rejas, 3 puertas de rejas, y que en las plantas lo vemos eran unas garitas
curiosamente con las aspilleras mirando hacia el parque, o sea que los vigilantes entraban desde el palacio y vigilaban hacia los que estaban en el parque. No sé si esto era porque Fernando VII no lo sentía muy seguro o cómo se usaba el parque en este momento. Eran estas dos plantas y estos remates pues eran realmente muy interesantes porque había una zona hueca donde se instalaban unas figuras de niños y luego en lo alto se colocaba una figura de un perro, dos perros, uno a cada lado, que además esos perros curiosamente es la reproducción de una escultura antigua. Es un perro helenístico del siglo II, el perro llamado Jenis, de Dupombe o de Alcibíades, del que hay precisamente una copia en escayola en la Academia de San Fernando. Una de las copias que trajo Mengs de Roma es la copia de este perro. Por lo tanto, probablemente esos dos perros fuesen copias en escayola de los que había en la Academia. Es una solución buena porque al mirar de lado el perro siempre quedaban asimétricos y los vieses desde dentro del parque desde fuera producían buen efecto. Este elemento desapareció por completo esta puerta y de esta no tenemos nada. Aquí la vemos donde estaba, la puerta estaba aquí, esta es la puerta que les digo, y vemos estas rejas, que por eso les digo que había otras puertas que no sabemos mucho de ellas, estas puertas que van a la puerta de la primavera, e incluso tenemos una puertecita, que es esta de aquí, que es la antigua puerta del Retiro. Pero lo que va a hacer Fernando VII es construir, vamos, la antigua puerta de María Luisa de Orleans. Lo que va a hacer Fernando VII es construir muchas puertas. ¿Por qué? Porque mientras Carlos III abrió todo el Retiro al público, Fernando VII se va a reservar una buena parte, lo que llamamos el reservado. Claro, construir una parte de parque público, o sea, la gente podía llegar por aquí, el parque era público, esta zona era pública, pero toda esta zona no era pública. Toda esta zona no era pública, exigía construir muchas puertas. Y lo vamos a ver en esta maqueta de 1830 del Palacio, donde todo el rato aparecen puertas por todas partes. Todo está lleno de puertecitas que dividían el Retiro porque había que tener esas entradas para pasar a los jardines reservados de su majestad. Esto, curiosamente, esta es de nuevo la puerta de Hernani que decíamos antes, o sea que ya vemos que esa puerta siempre, en el eje del estanque, siempre ha existido esa puerta de entrada. Esta probablemente era todavía de tiempos de Carlos III. Aquí lo tenemos de nuevo, ven esta puerta de Hernani, esta es la plaza de toros que estaba, la puerta de Alcalá, la calle de Alcalá, la verja que salía, y esta es la puerta de Hernani, y una segunda puerta que cerraba, y otra puerta aquí. Y bueno, de esta puerta la verdad es que sabemos muy poco. Aparte de la maqueta no tenemos apenas datos, aunque hay alguna curiosa. Tenemos este plano de la puerta del Mayo, una puerta que no está en la maqueta porque es 2 años posterior a la maqueta y por lo tanto no puede estar, pero sí sabemos del tiempo de Fernando VII, no solo porque está fechado el plano abajo, sino porque está el busto de Fernando VII aquí en el medallón, y que es una puerta del Mayo, era un juego que había existido en el Retiro hasta que lo destruyeron los franceses, pero se llamaba Noria del Mayo a la noria que había en la esquina suroriental del estanque, con lo cual esta puerta es ahí donde debía estar. La puerta del Mayo debía corresponder porque estaba junto a la Noria del Mayo. Esta puerta no sabemos siquiera si se construyó, pero tenemos también esta otra puerta que es muy curiosa, de Custodio Teodoro Moreno, que esta puerta pues nunca se ha localizado. Se ha dicho que es un plano de mediados del siglo XIX. La descripción está rara, que dice para un punto intermedio entre estanque y la noria nueva, con lo cual pues no se ha sabido nunca muy bien, y es una puerta que tampoco nadie ha localizado su presencia. Pero con pequeños cambios hemos descubierto, vamos, en esta charla se va a descubrir que esta verja es esta. Es la verja de la Casa de Fieras. Si miran ustedes estas puntas de lanza, si miran este dibujo en la parte de arriba, verán que son exactamente este dibujo que remata y estas puntas de lanzas. Esto estaba hecho para tener unas iniciales. Y ya vemos en este dibujo de 1833-34 que no lo ponen. ¿Por qué? Porque ha muerto Fernando VII y va a entrar Isabel II. Probablemente o se estaban cambiando las iniciales y nunca se cambiaron, o no se llegaron a poner las del rey porque murió antes de instalarse. Pero esta verja se conserva todavía en el parque. Tenemos dibujos muy posteriores, es la entrada a la Casa de Fieras, tenemos estos dibujos, ven de nuevo ese dibujo, cómo se parece, ven estas lanzas, aquí falta una intermedia, pero es exactamente el dibujo que hemos visto de la verja de Custodio Moreno. Y tenía 2 puertas, y esta es la que sabemos que no tenía nada en el dibujo. ¿Ven? Esta está vacía, el cartucho que hay encima de la puerta, donde debería haber unos iniciales, está vacío. Pero el otro está lleno todavía. Esta puerta se conserva en el Retiro. Y pone MJ María Josefa Amalia de Sajonia, la tercera esposa de Fernando VII, muerta en 1829, lo que nos da una fecha para estas puertas. O sea que ahora ya sabemos el autor y la fecha de estas puertas y podemos entender que quizá o se pensó sustituir la inicial del rey por la de Isabel II, o en el tiempo de realización no estaba instalada todavía cuando muere Fernando VII y no se conserva. Pero bueno, esta puerta que nunca se había fechado y que se conserva trasladada de su posición original, eso sí, pues es una muestra más de que tenemos en el Retiro eventos históricos que no hemos valorado suficientemente. En la actualidad, la puerta de la Casa de Fieras se conserva sin rejas y sin nada. Fue
Una decisión errónea, realmente se podía haber dejado las rejas, se podía haber dejado todo y haber hecho pues como los jardines del Ciro Rodríguez, pues con dejarlas abiertas puedes hacer que la gente pase. Se desmontó toda esa verja, se reutilizó, se modificó todos estos elementos y hemos perdido elementos históricos pues muy interesantes y muy antiguos. Esta otra puerta esta es toda una sorpresa prácticamente para todo el mundo. Esto es un estudio hace unos pocos años de unos arquitectos que descubrieron pues esta foto, lo primero, esta foto es sorprendente, el Archivo General de Palacio, la puerta del Olivar de Atocha. Esta puerta también aparece en el Teixeira, una puerta al sur que permitía pasar directamente desde el Retiro al Olivar de Atocha. Esta se construye también en tiempos de Fernando VII. Por la fecha de construcción, que es hacia 1824, que es justo después de los 100.000 hijos de San Luis, o sea, al final, cuando comienza la década ominosa, ha terminado el trienio liberal, y esta puerta, pues precisamente es porque los soldados franceses, por lo visto, que estaban en el cuartel de inválidos de Atocha, que ya no era un convento, sino que era un cuartel de inválidos, pues pasaban con demasiada facilidad el Retiro y se decidió construir una gran puerta para poder cerrarlo. Esta puerta se mantuvo allí, esta es una foto de 1878, y en la actualidad está también el Retiro, pero trasladado a otro sitio. Tenemos estos planos del segundo lema para ponerle una puerta de madera, aunque sabemos que en un momento dado se sustituyó por una de hierro, porque la de madera, solo a los 4 años, la primera que se había puesto, duraba muy poco y se dañaban demasiado y se pensó en sustituirlas por verjas de hierro que eran más duraderas. Y vamos a ver esa última primera puerta que hemos visto de María Luisa de Orleans. Este es el plano que hace Isidro Velázquez, diciendo lo que se va a conservar del Retiro. El Retiro era todo esto, se va a tirar todo lo que es de color amarillo, se queda el casón, se queda el Museo del Ejército, el Salón de Reinos, esa plaza que hemos visto, y aunque aquí se ve muy mal, se queda una línea rosa, porque él va a conservar las tapias para cerrar todo esto con esta puerta, que es la puerta que hemos visto en los cuadros anteriores desde muy lejos. Aquí la tenemos vista desde detrás. Tenemos esta vista sorprendente de 1833 de esta puerta de María Luisa de Orleans. No es muy buena la visión, pero se reconoce el arco con los elementos decorativos. Pero sobre todo tenemos este grabado de 1846, la primera vez que la vemos de cerca. Ya se ha perdido la escultura de arriba de la fama y de la fortuna, no está tampoco Hércules, parece que está sustituido por un jarroncito, todavía está la figura que debe ser Penélope hilando, y realmente tenemos toda la puerta dentro de ese muro. Lo que ha hecho Velázquez es que ha tirado los edificios, pero ha dejado la parte inferior, las tapias, para que sirvan de tapia al palacio. Y entonces esta puerta se conserva, que aquí la vamos a situar perfectamente. Es esta puerta. Este es el Museo del Prado, para que se haga una idea. Este es San Jerónimo el Real, y esta es la puerta. Estos son los jardines que hemos visto antes del infante Luis Antonio Jaime, que están medio abandonados. Y esto es lo que ha quedado del Buen Retiro en un plano de 1849. Esto es interesante porque ya en este momento esta puerta se ha previsto su traslado. Y es que la reina Isabel II ha decidido que va a jardinar todas estas ruinas para ampliar el parque. Y encarga a Pascual y Colomer el proyecto. Y Pascual y Colomer decide que esa puerta, que estaba más o menos por aquí, según el plano anterior, la va a trasladar y la va a poner en este hemiciclo que van a hacer del Museo del Prado, y va a rematar la puerta y va a permitir entrar por un paseo arbolado que nos va a llevar hasta el casón. Aquí va a estar los Jerónimos, y fíjense qué bonito si se hubiese conservado y se hubiese ampliado todo el parque. Habríamos tenido el casón o los Jerónimos como piezas dentro del parque del Retiro, pues habríamos podido verlas. Realmente la obra se comienza. Fíjense que aquí tenemos el biciclo, la puerta todavía instalándose, o sea, ya la han trasladado, que estaba por aquí detrás, la han trasladado muy cerca Narciso Pascual y Colomer, que es el que también está haciendo la restauración de San Jerónimo el Real, y ha construido este hemiciclo con una verja y ha puesto aquí esta puerta de María Luisa de Orleans que va a dar entrada al nuevo parque. Todavía el parque está sin plantar, pero sabemos que se plantó, porque esta foto solo 1857, solo el año siguiente ya vemos todo el arbolado dentro. Vemos cómo están ya plantados los árboles, o sea, que este parque llegó a intentar hacerse este proyecto de ajardinar toda esta zona del Retiro y de sumarlo al Retiro. Aquí tenemos una vista interior de la puerta, que también la vemos ya por esa verja, con todas estas construcciones que ha hecho Pascual y Colomer, y está la visada de Madrid desde el interior del Retiro. ¿Qué ocurre? Que la reina Isabel II pues era más bien inestable. Entonces, solo 8 años después, pues decide que no hace nada de eso y que lo vende todo. Y entonces decide que nada de construir ni jardines ni narices, que lo que se vende es todo, que se tira todo el palacio, esta es la huella del palacio, que se construyen manzanas, que se abre todo, aquí es donde estaba esta puerta, y que se va a construir todo un barrio nuevo que va a ser el barrio de los Jerónimos, realmente. Esto es un fenómeno que genera mucha polémica, el gobierno, que en aquel momento pues es favorable a la reina, lo presenta como un rasgo de generosidad, porque la reina solo se va a quedar el 25% de los ingresos, y el 75% se lo da al Estado. Pero curiosamente Castelar, que estaba en aquel momento en la catedrático de la universidad, escribe un artículo periodístico muy polémico que se llama El Rasgo, en el que dice que este rasgo de generosidad de la reina en realidad esconde que está vendiendo bienes que son de todos.
que el retiro no se puede considerar un bien privado de la reina, sino que es un bien público de la corona y que por lo tanto la reina no tiene derecho a venderlo porque necesita dinero y se quiere quedar con el 25%. Se armó un escándalo enorme, el gobierno ordena al rector que expulse a Castelar, el rector se niega, entonces se expulsan a los dos, porque ¿para qué vamos a andar con tonterías? Echan a la Castelar y al rector. Entonces los estudiantes deciden hacerles un homenaje, hacen seranatas nocturnas delante de la casa del rector, el gobierno las prohíbe, y entonces la noche de San Daniel pues ordenan una carga de la Guardia Civil contra los estudiantes que se salda con 14 muertos y más de 190 heridos. Esto va a tener importancia porque indica hasta qué punto esta venta va a suponer uno de los problemas que van a causar que solo 3 años después la reina Isabel II pierda el trono. Es uno de los elementos que va a dar, y también va a explicar en parte por qué el retiro va a ser una de las primeras decisiones, va a ser pasárselo al ayuntamiento. Era un modo de ir a decir, a darle la razón a Castelar de que el retiro era un bien público que no pertenecía a la reina y que no va a ser tampoco ya de Amadeo de Saboya, aunque se va a poner otro rey, el rey no va a tener posesión del retiro. Por desgracia llega tarde para el retiro. Vemos, fíjense, esta puerta que se había hecho el hemiciclo, pues ya vemos de nuevo la puerta que se ha desmontado todas las rejas, se ha derribado el hemiciclo en 1878, porque para hacer el nuevo barrio pues es necesario tirar esta puerta y sacarla de aquí. Curiosamente, de ese momento tenemos quizá el mejor grabado que nos permite ver exactamente cómo era la puerta. Fíjense, porque estas decoraciones luego veremos que no se parecen un pimiento a las actuales. O sea, esta puerta está muy restaurada porque la encontraron deshecha, pero más o menos es la misma puerta que tenemos actualmente en el retiro, que en este momento va a conocer su tercera localización, que va a ser en Piezas, en el almacén de piedras que hay dentro del Parque del Retiro en el Pinar. Es decir, que hemos tenido en un sitio, se ha trasladado muy cerquita y ahora va a estar desmontada en el Pinar desde este periodo hasta que se reencuentre en el siglo XX. El otro efecto nefasto que va a tener la venta de este barrio es que mientras el retiro tenía a nivel con los edificios de alrededor, al abrir la nueva calle de Alfonso XII, que al principio se llama de la Granada y luego de Granada y luego pasa a Alfonso XII, pues esta calle va a romper este nivel. Entonces fíjense, el casón estaba al mismo nivel que el parterre, lógicamente, todo era igual, y fíjense lo que va a pasar. Al excavar el nuevo barrio, los edificios antiguos se van a quedar dentro de mogotes y el propio retiro se va a encontrar con un desnivel de 2 metros, por eso todos los accesos por la calle Alfonso XII son a través de escalinatas, porque el retiro se quedó en alto. Al excavar la calle y obtener un nivel uniforme para la misma, el retiro quedó descolocado. Ya hemos dicho que, bueno, que esto va a suponer, pues, entre otros muchos asuntos, es una de las causas de la caída de la Revolución de 1868, que expulsa a Isabel II y que va a suponer que el retiro va a pasar al Ayuntamiento de Madrid. Es una decisión muy temprana. La Revolución es en septiembre, a final de septiembre termina la Revolución, y ya en noviembre el gobierno cede el retiro al Ayuntamiento. Por eso les digo que tiene sin duda relación con lo que había supuesto la noche de San Daniel, el escándalo aquel, es decir, pues rápidamente esto ya no es bien de la corona, seguro, y pasa al Ayuntamiento. Eso sí, al Ayuntamiento se le entrega por condiciones, respetar sus límites y dedicarlo exclusivamente al recreo del vecindario. No pueden construirse manzanas, no puede venderse, no puede hacerse nada de esto. Esto es importante porque los límites no sé si se han respetado siempre según esa cesión. Este es un plano muy interesante de 1874, luego veremos algún trozo más cercano, donde vemos las primeras intervenciones que va a ser. Se ha quedado aislado, lo único que veíamos en el plano este, eso no se los he dicho, vamos a volver para atrás. En este plano ven que lo único que se salvaba, fíjense, que la zona jardinada del retiro cogía todo esto. Pues se respetaba lo que había sido ese jardín, el Palacio de San Juan, esta era la puerta, esa la glorieta, que esta se va a eliminar, y se va a construir todo esto. Todo esto, como necesario darle continuidad a esta calle, se va a eliminar, y aquí se van a hacer manzanas. Se pierde un buen trozo jardinado, pero este jardín se va a salvar. Es de los pocos elementos que se van a salvar del parque. Pues bueno, aquí lo vemos. Cómo se ha quedado lo que va a ser los jardines del Buen Retiro, es decir, un trozo que fue del Retiro, que va a mantener curiosamente ese nombre. La gente va a distinguir entre el Retiro y los jardines del Buen Retiro, o el Jardín del Buen Retiro, que es un jardín que se da por concesión, donde hay teatro, donde hay atractivos, donde se paga por entrar, pero que va a ser muy popular entre los madrileños. Era donde estaba el kiosco de música. El Retiro no tenía entonces kiosco de música, ni tenía ninguno de estos elementos. De hecho, la casa de vacas y el kiosco y tal se construye cuando se eliminan estos elementos, cuando se eliminan los jardines del Buen Retiro, porque los madrileños se han quedado sin ese espacio festivo por las noches de verano. Y este jardín va a ser muy popular, pero ya vemos que aquí ya se ha construido el Palacio de Portugalete, se están abriendo las calles y se está viendo el desnivel que se ha creado al excavar toda esta calle Alfonso XII, que hace que el Retiro ha perdido, mientras aquí todavía conserva sus tapias originales, toda esta zona ha quedado abierta, porque al abrir la calle ha quedado abierta, pero que está protegido por el desnivel, por el terraplén que se ha generado entre la calle y que va a tener sus efectos curiosos en un futuro.
Una de las primeras propuestas, esto es de Ángel Fernández de los Ríos, este es de su propuesta del Futuro Madrid, es construir una gran plaza monumental en torno a la plaza de Alcalá. Él la plantea más grande que en la actualidad, este es el Palacio de Portugalete, él plantea llegar hasta el Palacio de Portugalete, va a ser un poco más pequeña, pero vamos, se plantea una plaza monumental de 160 metros de diámetro, que es lo que tiene la puerta de Alcalá. Y entre esas cosas está abrir una serie de calles, esta es la calle de Alcalá, pero abrir una serie de calles radiales, esto es Serrano, esto es Alfonso XII, esto es Alcalá, y abrir sobre todo esta gran avenida que va a llevar directamente al estadio. El Retiro necesitaba unas entradas de público importantes, porque ahora es municipal y va mucha gente al Retiro, y entonces se va a abrir estas entradas, sabiendo que también va a haber que cerrarlas. Fíjense, esta foto es muy curiosa porque no tenemos puerta. Este es el gran paseo que se ha construido, pero aquí no hay puerta a la salida del Retiro. Vemos directamente la puerta de Alcalá sin ningún obstáculo que lo interrumpa. De hecho, yo creo que estas entradas se pensaron todas pensando también en entrada de coches. La posibilidad de que entrasen carrozas, aunque es curioso que no vemos normalmente en los textos, sí se habla de entradas de coches, pero nunca vemos una imagen en la que haya un coche. Probablemente no se llegaron a hacer esos usos porque la gente del Retiro consideraba un espacio peatonal muy importante. También va a haber una cosa, al realizar la calle de Alcalá se va a establecer, fíjense aquí otra vez mermamos los límites del Retiro, el límite original hacía estas formas un poco extrañas, hay que admitirlo, y entonces deciden regularizar la calle de Alcalá de Onel, eso sí, creando una gran acera con una doble hilada de árboles, como la tenemos en esta foto. Esto es lo que nos faltaba en el Retiro, o sea, el Retiro en realidad estaba protegido porque fuera del propio Retiro había este paseo enorme con esta hilada de árboles que lo protegía y que el tráfico se lo ha ido comiendo hasta que lo hemos perdido en la actualidad. Y por supuesto, lo que hay que plantearse es una verja. La verja se plantea ya en 1870, el arquitecto va a ser Agustín Felipe Pero, que traza la verja, pero como pasa siempre, pues no hay presupuesto. La verja se va a comenzar por la calle, precisamente por la Plaza de Independencia, van a hacer dos trozos, pero es muy curioso porque la verja se comienza a instalar en 1870 y sin embargo, esta verja, que tenemos todos los diseños, estos planos son posteriores, son de Urioste, pero reproducen el diseño de Peró, y son toda la construcción, esta albardilla de piedra muy bien labrada, el ladrillo fino, el basamento también pétreo, los dibujos de la verja, es una verja de gran calidad que se va a ir extendiendo poco a poco todo el recorrido, pero que curiosamente hasta 1885, es decir, 15 años después de comenzar a instalar la verja, no se instalan las puertas, con lo cual la verja tampoco es que se separa mucho. Era un comienzo de cierre, pero como los presupuestos eran escasos y el ayuntamiento pues siempre iba tirando, hasta 1885 no se decide hacer la primera gran puerta monumental del Retiro actual, que es la Puerta de la Independencia, la Puerta de la Plaza de la Independencia, y que se va a hacer reaprovechando unos elementos preexistentes. Es muy curioso porque esta puerta va a inspirar muchas puertas luego del Retiro, pero esta venía de otro sitio. Los elementos persistentes son esto, eran unas retropilastras, un basamento con dos columnas sobre un alto basamento que sostenían su entablamento y aquí hay unas esculturas. Lo que va a hacer el arquitecto es hacer tres puertas en el centro, tres grandes puertas y unas peatonales a los lados. Por eso les digo que siempre me resulta sospechoso la presencia de las peatonales, que da la impresión de que siempre plantease que hubiese una posibilidad de entrada de coches, aunque no nos consta que no entrase coches por aquí. Y las puertas van a venir del Casino de la Reina. Esta es una puerta trazada en 1817, por el 18 me está mal, por Antonio López Aguado, y que con unas esculturas de Valeriano Serrate, ladrillos, pues también el reinado de Fernando VII, muy adecuado al Retiro, y que estaban en el Casino de la Reina. Se van a desmontar del Casino de la Reina, esto está todavía al sur, y que no lo olviden, porque luego va a volver a salir el Casino de la Reina, pero en el caso contrario, y se van a trasladar a la entrada del Retiro. Se van a colocar en esta entrada la Puerta de la Independencia, donde van a formar un conjunto realmente monumental. El arquitecto lo único que va a hacer es separarlas más de lo que estaba en espacio para dejar esta triple puerta y duplicar con una columna exenta o una columna única unos elementos de cierre para poder hacer este conjunto monumental de entrada al parque. Fíjense, el paseo detrás no tiene nada, o sea, ahora el paseo está jardinado, ¿no? En esta época era un terrizo que te llegaba hasta el estanque. O sea, no se planteaba más que como una entrada masiva de gente. Por eso os digo que da la impresión de que se pensase en un momento dado entrada de coches, aunque no nos consta en ningún momento, vemos aquí unos caballos, pero bueno, esto será probablemente la policía, la Guardia Civil o lo que fuese, pero no parece. Tenemos esta relación tan interesante que se plantea esta puerta con la cercana Puerta de Alcalá. Estas fotos las he traído solo por capricho, porque veamos que Filomena no es un fenómeno solo de hoy día. Esta es una nevada de 1933, me parece, que es espantoso. O sea, no sé cómo se cayeron todos los árboles también entonces, o los árboles estaban más sanos, o algo era más pequeño, pero las nevadas eran brutales. Y este es Pío Baroja, precisamente entrando por la Puerta de la Independencia, al Retiro, hablando con unos visitantes. Esto también lo he traído como anécdota porque en 1971, esto ya lo traje una vez, pues se plantea la construcción de la Torre Valencia, se construye la Torre Valencia y comienzan las discusiones de que estropean la vista y un periodista llega a proponer que se traslade la Puerta de Alcalá y se ponga como entrada al Retiro.
porque dado que la vista ya no se puede recuperar, qué mejor que ponerla. Creo que no era consciente del tamaño de la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es gigantesca. O sea, no nos damos cuenta, pero la altura de la Puerta de Alcalá está alta como los sitios de alrededor de la plaza, es monstruosa. Entonces, el trasladar esta puerta habría sido como entrar, nos habríamos sentido como pigmeos entrando en el Retiro. La puerta actual, que es monumental, es una birria. Es que esto habría sido como entrar, que vamos, habríamos entrado con más miedo que otra cosa. Pero bueno. Esta es la foto, la puerta se conserva perfectamente, no ha sufrido cambios ni mermas, y bueno, es una de esas cosas que podemos alegrarnos de tener todavía estas puertas monumentales en buen estado. La siguiente puerta que se va a construir, curiosamente, es la puerta de Hernani. Esta es la puerta, que no es la definitiva todavía porque se va a modificar y también se va a retranquear un poquito, pero esta es la puerta que establece, y sobre todo que es muy interesante, porque Urioste al diseñar esta puerta diseña lo que van a ser las puertas menores del Retiro. Tenemos las supermonumentales y luego tenemos las menores. Y las menores son Murillo, la puerta de Murillo es idéntica a esta, pero también son todas las que dan hacia la avenida de Pecelayo, la puerta de América, la puerta de San Llevaranda, la puerta de la Reina Mercedes, siguen este mismo modelo. O sea, es un modelo que se va a estar utilizando a lo largo del siglo XX para las puertas del Retiro. Es una puerta pues muy sencilla, que aquí la vemos en su estado original, porque ahora ya esta puerta fue transformada después, pues bueno, cuando estaba, ahí vemos al fondo la iglesia de San Manuel y San Benito, y esta es la entrada que la llaman la puerta de la Gasca en este momento, pero que es la puerta de Hernani en la actualidad. Y tenemos otro dato muy curioso. Ya les he dicho que el Retiro se había creado, que no tenía valla, pero tenía un fuerte desnivel. Todo eso generaba un problema para la gente que quería entrar. Aquí había estado esa puerta de los perros que hemos visto antes, había estado aquí, pero tristemente se había derribado y no se había reaprovechado. Pero hay que hacer una entrada directa al paseo de estatuas, al paseo de Reyes, que lleva hasta el estanque, que es este, que lo vemos en este plano. Y curiosamente, en el plano de 1874 ya está la escalera actual. Esto es muy curioso porque esa escalera la traza Agustín Felipe Perós. Se sabe que se llegó a hacer una escalera de madera, que se estropeó enseguida para que los madrileños pudiesen entrar al Retiro en el año 1868, cuando ha pasado a propiedad pública, inmediatamente se hace una escalera de madera. Y después se sustituye muy pronto por esta de piedra, que es previa a la puerta. Nos encontramos así la curiosidad de que tenemos una escalera construida muchos años, porque fíjense que está en plan de 1874 y la puerta no se diseña hasta 17 años después y por otro arquitecto. Otro arquitecto que se encuentra con el pie forzado de que ya tiene la escalinata. Lo va a hacer maravillosamente. De hecho, va a hacer este diseño, que es una preciosidad y un trabajo, vamos, como trabajo de cantería es maravilloso. Fíjense que aquí se lo voy a enseñar, que aquí los ladrillos son ladrillos normales, que simplemente se van colocando, pero que si lo vemos en la realidad, los ladrillos tienen el corte vertical. Todos. Cada ladrillo está hecho, es proceso para su sitio. Son ladrillos distintos, este es normal y se van inclinando a medida que suben. Es uno de los trabajos más bonitos que conozco, la rejería, la detalle de la piedra, todo es deslumbrante. Si volvemos al diseño anterior, vemos que estamos ante una reproducción hecha por el propio arquitecto que había instalado la puerta de la Independencia, utilizando una puerta anterior, utilizando la puerta que es una reina, Urioste, pues está haciendo aquí su propia interpretación. Es la misma solución exacta. Pedestales con retropilastras, con dos columnas que sostienen su entablamento. Aquí en vez de niños hay unas reparaciones más sencillas, y poniendo separadas de las tres puertas del centro, tres puertas de nuevo, ponemos una puerta a cada lado con una columna exenta. Está interpretando la puerta de la Independencia en estilo ecléctico propio de finales del siglo XIX, en su estilo. O sea que esta puerta en realidad sería la versión decimonónica de lo que había sido una puerta neoclásica. Aquella era puramente neoclásica y esta va a tener otro estilo. Curiosamente, mientras se realiza, aparece esta propuesta de variante que se propone, que es en el centro marcar esta entrada con un escudo municipal con corona almenada y el rótulo Parque de Madrid, porque no les he dicho que el ayuntamiento, la primera medida que toma es cambiar el nombre. En vez de Parque de Retiro pasa a llamarse Parque de Madrid. Es de estas propuestas idiotas, como querer llamar de otro modo a la Gran Vía o a la Plaza de Neptuno. Pues bueno, se llamará Cánovas del Castillo, pero nadie la llama Cánovas del Castillo, todo el mundo dice que va a Neptuno. Y Cibeles pasa lo mismo, Cibeles ha sido la Plaza de Castelar en tiempos, bueno, eso se olvidó, por supuesto. Y claro, pues el Parque de Retiro es el Parque de Retiro y todos lo llamaremos eternamente el Retiro, por mucho que lo intentasen llamar el nombre oficial al Parque de Madrid, quizá intentando olvidar ese origen regio que había tenido. La puerta, esta es la solución que se va a adoptar, esta variante va a ser asumida. La tenemos ahí en la actualidad con este rótulo Parque de Madrid que tiene y con toda esa corona y todos estos elementos tal cual están conservados. Curiosamente, en 1894 nos encontramos otro plano, proyecto de pavimento. Resulta que estaba construida la escalera y la puerta, pero no estaba pavimentada entre las dos. Con lo cual aquí debe ser un barrizal considerable el que se armaban, porque además con la inclinación del Paso de Reyes esto debía ser un espanto. Entonces, bueno, pues unos ingenieros proponen después el pavimento, que en efecto toda esta zona está pavimentada y con buen sentido. Pero más curioso es, fíjense en esto, en la escalera que había hecho Pero había pues estos curiosos pedestales. Unos pedestales
que bueno, eran unos elementos que interrumpían, que le permitían hacer el giro. Ven que este trozo es con una doble curvatura, este recto, y este vuelve a coger una doble curvatura que le permitían enfrentar y asumir las formas. Pues esto es muy curioso. Urioste propone poner estatuas en esos pedestales. Propone que se encarguen a la fundición de Val d'Osne, en una fundición francesa muy importante, de fundición de hierro, que se encarguen leones, estos leones monumentales que vendían. Estos son los propios catálogos de Val d'Osne, estos leones, y aquí tenemos que incluso en la propia fábrica Val d'Osne hay uno de los leones como los que propone. La verdad es que es curioso pensar cómo estaría esa puerta si hubiese tenido 4 leones, uno en cada pedestal, si hubiese tenido, por ejemplo, unos leones de estos sedentes abajo y unos leones rugiendo detrás. No sé, habrían sido las sensaciones de que estábamos en la Casa de Fieras que en el Retiro, pero la verdad es que podría ser imponente y no deja de ser interesante porque ahí se podrían hacer iniciativas muy curiosas de plantear estatuas efímeras para responder a este concepto de los pedestales. Actualmente normalmente ponen los objetos estos decorativos, los piestos que se hicieron para la boda del príncipe Felipe con Leticia. Y bueno, en realidad esto estaba previsto para esto. El propio Dios te dice que si no se ponen los leones se pueden cargar pues unas piezas de estas de terracota de Villeroy-Goch que curiosamente son idénticas a las que existen todavía en el Retiro en la entrada del Palacio de Velázquez. Son las que puso Velázquez Bosco a la entrada del Palacio de Velázquez y que tiene pues esas otras opciones, haber puesto estas terracotas en esos pedestales. Es interesante plantearse la imagen que tendría esa puerta con esos elementos. No se pone nada, por supuesto, los únicos animales que vemos son los que pasean por delante, estos bueyes llevando carros, pero la puerta se conserva maravillosamente. También es una de esas piezas que conservamos en el Retiro y que, bueno, pues es una maravilla. Esto se ha ido ajardinando. Vemos de nuevo cómo eran terrizos, cuánta muchedumbre debía entrar al parque cuando no se planteaba ningún tipo de jardinería. Ahora todas estas puertas nos parecen muy anchas y muy enormes para entrar, pero cuando se hicieron tan grandes y no se planteaba es porque debían entrar verdaderas muchedumbres a disfrutar del parque en un momento en el que no había otra cosa. Hoy está jardinada y se conserva tal cual. Y ahora volvemos a la puerta esta que vimos antes de la puerta del Olivar de Atocha, esa puerta curiosa que había al sur. Pues resulta que esa puerta se la traslada, en este momento se traslada y se traslada a la avenida de Méndez Pelayo. La puerta del Olivar de Atocha se traslada hacia 1889, quizá porque se ha construido el Hospital del Niño Jesús. Y claro, hay que hacer alguna salida más directa y más cómoda que tener que rodear el Retiro para llegar al hospital. Entonces, también puede ser porque está ligado al paseo de coches, porque esta puerta remataba el paseo de coches, aunque no parece muy adecuada para que pueda entrar coches porque es una puerta relativamente estrecha, eso permitía el paso de una carroza. Pero esta puerta es muy interesante porque esta puerta va a seguir dando vueltas por el Retiro y aquí ya pasa a llamarse Puerta de Granada. El nombre les dirá algo porque la Puerta de Granada sigue existiendo. Es el sitio lo que indica la Puerta de Granada. La puerta esta se ha trasladado a otro sitio y no es la piedra la que se llama Granada, sino el lugar. La Puerta de Granada ahora es muy distinta a esta y esto es la avenida de Méndez Pelayo de la época, que la verdad es que, claro, el Retiro realmente no había puertas hacia esta zona porque no estaba construido el barrio, no era necesario, nadie venía desde allí. Entonces, a medida que se vaya construyendo, sí se van a ir haciendo puertas. ¿Qué habíamos dicho? Pues que el paseo de coches, esta puerta está aquí, la Puerta de Granada, esta puerta se abre aquí, y claro, es que el paseo de coches va a ser una de las intervenciones más polémicas en el Retiro municipal. Realmente hay una gran discusión en la prensa de la época porque supone talar árboles, supone meter tráfico en un sitio que es completamente peatonal. Y se comienzan a ver diseños posibles, este es un diseño, pues el que intentaba ser lo menos dañino para el parque. Esto estaba claro, la entrada era por la Puerta del Ángel Caído, esta es la bonita del Ángel Caído, se iba a pasar por delante lo que ahora es la Rosaleda, esto entonces era el gramo de patinar, se cogía lo que es el paseo de coches recto, lo que había sido la ría, era muy fácil, pero fíjense aquí qué soluciones daban de desviarse por detrás de lo que sería la Plaza de Mármol, rodear pegado a las tapias del parque, pasar entre la montaña artificial y el lago de la Casita del Pescador para alcanzar más o menos la posición actual. Una segunda propuesta un poco más absurda pretendía ir por la Casa de Fieras. Todo esto se hacía con la intención de cortar lo mínimo el arbolado en el parque y mantener estas zonas masivas sin tener tráfico intermedio en lo más amplias posibles. No se va a aceptar ninguna de estas propuestas, la propuesta definitiva va a ser esta. Desde el Ángel Caído se sube, se rodea lo que sería la Rosaleda para ampliar el recorrido, se pasa por ese paseo y se va a excavar, de nuevo excavar, hay un desnivel considerable, por eso tenemos que bajar escaleras cuando llegamos al monumento a Martínez Campos, hay que bajar una escalera y hay que volver a subir porque hay que ponerlo a nivel y entonces se está cambiando la topografía. Se va a intentar esquivar aquí esta fuente que ya existía, que había estado en tiempo la estatua de Felipe IV, es donde se va a poner el Martínez Campos en un futuro. Y se va a hacer todo este dibujo que lo que tiene es que da una salida a la calle Alcalá. Curiosamente, el paseo sigue, en realidad se cogía la calle Alcalá,
cogía Alfonso XII y volvía a entrar, porque era un tontódromo. O sea, que esto eran estas cosas, pues que las carrozas daban vueltas, pues para verse por la tarde. La gente presumía de carroza y de trenes y de coches de lujo, y bueno, pues los otros miraban lo que pasaba por allí, se saludaban cuando pasaban, se cruzaban, levantaban el sombrerito y otra vuelta. O sea, eso tampoco tenía mucho más valor, pero realmente va a suponer la necesidad de abrir una nueva puerta monumental. La última puerta monumental que va a hacer Urioste. Ya hemos visto que ha hecho la Plaza de Independencia, ha hecho la del paseo de la Puerta de España, la del Paseo de Reyes, y ahora va a hacer la puerta de Madrid, llamada esta Puerta de Madrid, que es la del Paseo de Coches. Aquí va a cambiar el concepto, no va a hacer lo de las dobles columnas, aquí va a cambiar porque realmente lo que tiene es mucho tráfico. Entonces va a hacer una puerta muy amplia para que los coches circulen, con unas rejas que se abren por completo y se retiran por completo, con esta preciosa columna central, con una gran farola, que yo siempre he querido que es de hierro, pero los textos hablan de bronce, los textos de la construcción, no sé, como esto no lo puedes ver hasta que lo tocas, con estos grandes pilonos almohadillados, con leones, los leones que no pudo poner, pues se ve que aquí lo compensó y dijo, pues los leones los pongo en esta, los leones con guirnaldas y sosteniendo piñas, pero que la puerta no se limita a esto, la puerta se nos olvida que coge también dos puertas peatonales a los lados. O sea, tenemos la puerta de los coches y otras dos puertas peatonales que en vez de ser del modelo sencillo que él había hecho para la puerta de Nani, va a coger la peineta que había puesto sobre la puerta del Paseo de Reyes, sobre la puerta de España, y la va a coronar con un escudo que ya no va a ser el escudo. Estamos en 1900, eso es curioso, no va a ser ya el escudo municipal con almenas, sino el escudo, la corona real, va a estar en lo alto. Eso es importante porque esta puerta es quizá lo único que ha perdido. El paseo de coches realmente se transformó en un paseo de coches. Estas fotos las he traído porque fíjense que esta foto es antigua y esto ya es un espanto. O sea, el Retiro es que vamos, parece que están corriendo a maratón. Fíjense, esta ya de los años 50, yo he venido el coche al Retiro, con lo cual, pues cuando era niño, pues fíjense aquí los coches circulando, la idea nos parece espantosa. Esto de que el Retiro pues un sitio por el que hubiese tráfico y que se pudiese circular. Pero era un tema que en la época se vio como algo normal porque el Retiro era un obstáculo que impedía comunicar bien los barrios de un lado y de otro de la ciudad. Y de hecho eso va a generar que algunas de las puertas de la avenida Pelayo sean monumentales precisamente para permitir este tráfico. En la actualidad, la puerta se conserva bien, excepto que faltan las coronas reales. Todo está, también está roto, es verdad, el remate de la columna central, pero esas coronas se han perdido. Y se dieron perder durante la Segunda República, porque esta foto del año 37, con otra nevada espantosa, porque aquí se ve que nevaba, pero que mucho, parece Siberia, y ya vemos que no están las coronas de remate. O sea, que probablemente la Segunda República tapó las coronas reales y dejó esas puertas sin el remate que tuvieron en tiempo. Como curiosidad, se ha traído que en el 51 se presenta como un ejercicio solamente teórico, gracias a Dios, una sustitución a unos profesores de arquitectura, unos arquitectos que se presentan a una cátedra de proyectos, pues que hagan unas propuestas para precisamente una puerta en el paseo de coches. Y se plantean estas puertas que nos hacen alegrarnos mucho de que la que tengamos en 1900 y Urioste, porque la verdad es que es bastante más bonita que las puertas que planteaban. Bueno, esta como uno nos accedía a lo mejor era espectacular, pero esta la verdad es que, pues no sé, parece la entrada de un club de campo más que el Parque del Retiro. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en este momento también está sucediendo una cosa en los jardines del Buen Retiro. Ese trocito de Retiro que no podemos olvidar que existió, que es donde actualmente está el ayuntamiento, el Palacio de Comunicaciones. Estos jardines, cuando se quedaron aislados, lo primero que se vio era la necesidad de abrirles una nueva puerta. Había desaparecido la puerta de la Glorieta, que daba acceso de aquí, solo tenían esta puerta, y entonces se plantea en la esquina abrir una puerta, aunque mantenían todavía la reja y la forma original que le había dado Sabatini. Para esa puerta se iban a hacer proyectos muy bonitos, como este de Grasse Riera, el autor del monumento Alfonso XII, para que se hagan idea. Tiene muchos proyectos, se llegan a construir algunos de teatros y tal, y todos esos parques, ya les digo, son un parque casi de atracciones, es un parque nocturno en el que hay baile, en el que hay conciertos, en el que hay teatros, y por lo tanto pues hace esta solución. Fíjense que está toda pensada para la vida nocturna, son todo farolas, de hecho estos todos son bombillitas, o sea que esta puerta probablemente encendida por la noche pues sería una fiesta. No se llega a construir, esta no nos consta que se llegase a construir. Pero la Plaza de Cibeles, que hoy nos parece que ha debido estar ahí todavía, en realidad no se había configurado como una plaza. La Plaza de Cibeles era un espacio gigante, pero no era más que el cruce de la calle Alcalá con Recoletos y el Prado. En 1892 ya se ha planteado transformarlo en una plaza oval, una plaza que tenía dos límites: el Banco de España, que ya estaba construido, y el Palacio Linares, que también estaba construido. Con lo cual tenía que ser, no podía ser circular de otra forma para no fastidiar estos sitios. Y se planteó un nuevo. ¿Qué ocurre? Que lo que son estos jardines, que antes eran convexos, van a pasar a ser cóncavos. Se va a perder aquí un trozo de los jardines del Buen Retiro porque van a ser cóncavos. ¿Qué ocurre? Que esto es España
y realmente hace la obra, pero nadie quita el trozo del Ministerio de la Guerra, con lo cual la plaza es un óvalo con un pico. Y además no trasladan las Cibeles. Fíjense que las cosas tan raras que hacen los tranvías, que son estas líneas que vemos para esquivar, que se ha hecho ya el sitio de la nueva Cibeles, que no se ha puesto y se ha dejado la vieja. ¿Cómo debía quedar? Bueno, pues debía quedar así, la Cibeles en su sitio y quitar este pico. Eso va a suceder en 1895. En 1895 por fin tenemos ya el plano para derribar ese trozo que se había quedado del Ministerio de la Guerra, del edificio del Ejército de Tierra, que tenía un pabellón de esquina, y regularizar la plaza. Aquí vemos todavía, esto es muy curioso, todavía estaban reaprovechados los pedestales con niños que había enseñado en su día Sabatini, que los niños eran de Felipe Castro. Pero eso no se va a hacer así. Simplemente se va a abrir esta puerta, esta es la puerta que daba a la plaza de Cibeles en los jardines del Retiro. Es una puerta pues muy sencilla, simplemente se eliminó y se construyó una verja en su lugar. Esto es una revista que yo solo he visto este ejemplar en mi vida, que es la revista Madrid, y que era súper interesante, pero tiene un tamaño pequeñito y las fotos son horrendas, por eso tiene tanto grano. Pero ¿qué ocurre? Que en 1902 lo que se decide es eliminar enteros los jardines. Estos jardines del Buen Retiro que habían sobrevivido al antiguo trazado, todavía con sus verjas de Sabatini, con el Palacio de San Juan, se van a tirar para construir, para obtener el solar donde se va a levantar el Palacio de Comunicaciones, en 1902. Y en 1905 ya tenemos esta foto, fíjense, se venden materiales. Esto es el derribo de los jardines del Buen Retiro. Y tenemos la verja con esa entrada en las Cibeles, jardín del Buen Retiro, puesto encima con las verjas originales de Sabatini y las pilastras. Estos jarrones están capados porque eran farolas, se habían transformado en farolas cuando se transformó el parque, pero curiosamente esa verja se conserva. Es la que rodea el Casino de la Reina. La verja se traslada y se instala en el Casino de la Reina. Y la tenemos todavía hoy. Esto es la Escuela Veterinaria, esto es la Glorieta de Embajadores. ¿Se dan una idea? Estamos en la Glorieta de Embajadores y esta es una de las puertas del Buen Retiro. Fíjense que esa verja se conserva perfectamente con sus pilastras y sus jarrones de remate, con estos dibujos. Estos son planos de 1848, levantando cerramientos para la veterinaria, pero son las rejas del Buen Retiro, y estos son todos los jarrones, detalles. Es muy curioso, porque la puerta del Casino de la Reina se trajo aquí a la Plaza de la Independencia a hacer la puerta de la Independencia. A cambio ahora el Casino de la Reina se llevan las rejas del Retiro. No tiene mucho sentido, pero bueno, Madrid funciona así. Si las cosas puedes trasladarlas, mejor que dejarlas quietas. La puerta todavía está allí, tenemos esta puerta magnífica, que es una de las puertas del Retiro, y que tiene su importancia porque esta puerta va a servir de inspiración a las últimas puertas que se han construido en el Retiro. Tenemos planos y vemos, bueno, pues cómo está esta puerta con estas decoraciones. Fíjense estas volutitas, porque esto lo vamos a ver en el futuro. Estas pilastras y este remate de pasar una pilastra menor con una voluta es una solución que nos vamos a encontrar en el futuro. Curiosamente, los niños de Cibeles, los niños que remataban sus pilastras, tenemos esta foto insólita, que es la Casa de Fieras, con las decoraciones estas de los años 20, y vemos esos niños rematando una puerta. Como esa zona ha sufrido tantas reformas y es tan difícil de entender, yo ya no les puedo decir dónde está esta puerta, yo ya aquí me pierdo. Si alguien recuerda dónde estaban estos niños y esta puerta dentro de la Casa de Fieras, que no sé si nadie puede recordar la Casa de Fieras porque la tiraron cuando yo era todavía niño, o sea, pues la verdad es que estaría muy bien saberlo, porque vemos que estas estatuas que ahora están en Cibeles y en el Paseo del Prado. En un momento dado, tirar la Casa de Fieras en los años 70, a principios de los 70, se trasladaron los almacenes municipales y en los años 80 volvieron sin que ya nadie reconociese el origen. O sea, esto hasta hace un par de años no se ha sabido de dónde provenían estas estatuas. Se volcaron porque había unas estatuas de niños en el almacén municipal y se pusieron aquí. Son las estatuas originales de Felipe de Castro para la verja de Sabatini. ¿Qué ocurre mientras en el Retiro? Pues mira, en el Retiro ya se ha construido una nueva fachada al casón monumental con una escalinata para resolver el desnivel que se ha creado, y en el otro lado se decide que se va a instalar la puerta esta famosa de María Luisa de Orleans, que hemos visto, la primera que hizo construir Carlos II, que luego se traslada para cerrar el biciclo junto al Prado, que luego se desmonta y va al Almacén del Pinar. Pues en el Almacén del Pinar en 1915 la encuentra el alcalde de Madrid, va buscando la puerta de San Vicente, que se había tirado en 1890, y que le dicen, uy, eso se habrá hecho adoquines, pero tenemos esta otra. Y dice, uy, ¿esto qué es? Pues vamos a montarla. Al principio incluso la interpretan mal, los primeros textos hablan de que es de tiempos de Felipe IV y hablan de que pone a Mariana Nemurs, que no sé ni quién es, está dedicada. Luego ya se descubre que la inscripción es de Mariana Neuburgo, no de María Luisa de Orleans, porque cuando la reina murió, el rey se volvió a casar y volvió a dedicar la puerta a su siguiente esposa, que era un modo barato de hacer los regalos. Dice, bueno, pues ahora entra otra, pues cambiamos la placa. Y antes ponía María Luisa de Orleans, pues ahora pone Mariana Neuburgo y tan contentos nos quedamos. Por eso esta puerta se ha llamado mucho como Mariana Neuburgo y se ha pensado que era de 1690 cuando es de 1680, porque es una puerta reaprovechada.
En este caso va a ser el arquitecto Luis Bellido el que la va a trasladar y la va a instalar como entrada, muy bien escogido el sitio, probablemente porque era una puerta de tiempos de Carlos II y el casón se había salvado por las escrituras de Lucas Jordán que cargó Carlos II, que es lo que salva siempre al casón de derribarse, y eso las escrituras lo han salvado, pues deciden poner la puerta. Eso sí, ¿recuerdan los dibujitos de antes? No se parecen en nada. O sea, las piezas que se inventan aquí al restaurar la puerta, pues bueno, pues es evidente que no corresponden. Aquí la tenemos, la construcción es muy lenta, sabemos que la puerta se ha localizado en 1915, que en 1917 se han puesto unas hiladas, estas fotos ya son del 22, tenemos todavía la puerta, fíjense que no está la verja, hay una tapia de madera. Esto es muy curioso, estas entradas son para coches, y así figura en los textos de la época, para entradas de coches, para que los coches puedan entrar por aquí y subir por las pendientes hacia la parte superior. Gracias a Dios esto es lo que permite que ahora tengan acceso los discapacitados, porque ahora es todo peatonal. Y tenemos incluso fotos tan curiosas como estas de Lladó, dos fotos publicadas en una revista, pero fíjense que aquí no está todavía la verja, y aquí ya estaba puesta la verja, esta está todavía con la madera, tomada exactamente desde el mismo punto de vista, dos veces la misma foto para ver cómo iba evolucionando, que tardaron mucho. De hecho, cuando se inaugura la puerta en 1922 todavía no han puesto las verjas a los lados, todavía estaba con tablas de madera hasta que se termina. He puesto esta doble foto porque claro, vemos el efecto extraño de esa escalinata necesaria. La escalinata existía anterior, era también de Agustín Felipe Peró, era una escalinata previa que ya estaba en este sitio para resolver el acceso, y la puerta se pone delante en este caso, en vez de detrás como en el caso de la puerta de España. Y vemos, claro, el efecto raro de que tenemos una escalinata que hay que bajar y luego tenemos que subir otra escalinata para subir al casón, cuando antes de abrir la calle todo estaba al mismo nivel. Es la calle Alfonso XII la que genera este fenómeno extraño de visión. Y ya en 1915 pues nos vamos a encontrar que comienzan a sustituirse por fin las tapias de Menéndez Pelayo. Se va a hacer con el mismo diseño de verja, aunque abaratando la construcción. La albardilla es mucho más sencilla, la albardilla tierra es más pequeña, esto se va a hacer de mampostería en buena medida. Eso sí, se va a construir el primer tramo, se va a construir a este edificio, todavía existe, y esto que vemos, bueno, no lo vemos porque no se ve, pero está aquí, se los juro, ampliando la foto. Eso es la puerta de la Reina Mercedes, que es la primera puerta que se va a abrir aquí. En 1915 ya estaba abierta la puerta de la Reina Mercedes, que es esta, siguiendo el modelo sencillo que había diseñado Urioste para las puertas, para la puerta de Hernán y para la puerta de Murillo, pues se va a hacer esta misma puerta. Y lo que va a rematar es el eje. La puerta Mercedes está muy adecuadamente con el eje en el que el otro extremo está Alfonso XII, su marido. Con lo cual, este es un plano de 1929 que demuestra que esta puerta, que en algunos textos se dice que es posterior a la guerra, no, la puerta ya existía. Este plano del 29 ya nos muestra que la puerta existía como tal, y la foto también. La puerta siguiente que se va a abrir es la Puerta de América. A medida que va creciendo el barrio y va teniendo más público, más gente quiere entrar en el Retiro desde el lado de Pelayo, que nunca se había entrado en el Retiro porque el barrio estaba construido. Y entonces en el año, esta es una foto del 33 de cuando se va a abrir la Puerta de América. La Puerta de América que se abre el 14 de abril del 33 conmemorando el aniversario de la República. Es una puerta que ya tiene este nombre extrañamente en 1928, pero en 1928 no está la puerta. No está la puerta hasta el punto que vemos que se inaugura en el 33 y hasta el punto de que los vecinos regalan esta placa que pone Puerta de América y en donde dicen al ayuntamiento de 1932, es decir, al primer ayuntamiento republicano, que acordó su apertura los vecinos del barrio. Los vecinos regalan esta puerta que les va a permitir entrar mucho más fácilmente en el Retiro sin tener que ir hasta la puerta de coches o hasta la puerta de la Reina Mercedes. En el año, eso va a ser la única puerta que se va a abrir en tiempos de la República. Después, la República tampoco dura tanto, y después de la guerra vamos a encontrarnos pues una reforma muy importante, que es la Puerta de Hernani. ¿Por qué? Esto es uno de los detalles más curiosos. La Puerta de Hernani no es que tuviese público, una puerta secundaria y sigue dando un sitio secundario porque no entraba prácticamente nadie. Pero la Puerta de Hernani tiene esta iglesia enfrente. Entonces, Cecilio Rodríguez es consciente de que tenemos una pieza que hay que incorporar visualmente al Retiro. No podemos tener una iglesia tan espectacular, una pieza tan bonita dentro del paisaje del Retiro y que no forme parte. Por eso decide construir una puerta mucho más monumental, una puerta triple, absolutamente innecesaria en el sitio, con una gran plaza jardinada para darle esta vista monumental a la iglesia. Ahora la iglesia va a verse mucho mejor desde el Retiro porque tenemos esta gran plaza delante descubierta. Por cierto, que aquí hay una fuentecita del pequeño Tritón, esta tiene un informe en las páginas de BCP, si quieren un día a buscarlo, y esta es curiosamente de la fundición de Valdosme, de donde tenían que haber venido los leones de la Puerta de España. Pues bueno, esta es la única pieza que tenemos de esa fundición dentro del Parque del Retiro.
Aquí tenemos la vista contraria de estos jardines que se han creado con una serie de fuentes que se trasladan. Esta fuente, por ejemplo, había estado hasta entonces junto a la montaña artificial, se traslada aquí, la fuente de las Sirenas. Se colocan unas estatuas hoy perdidas porque se subieron de nuevo al Palacio Real, las estatuas, pero bueno, es una plaza que se conserva bastante bien. Esta es una foto de la inauguración que se inaugura en marzo de 1944, pues conmemorando la liberación de Madrid según las tropas franquistas. Pues bueno, esta es la estatua como era, y bueno, se conserva bastante bien en la actualidad, fuera la pérdida de las estatuas de alrededor, y que falta un delfín. Dado que estos delfines son industriales, que se fabricaban en serie, porque esto es una fundición, por ejemplo, este pequeño tritón debe haber como 20 en Bilbao, como estos. España está llena de pequeños tritones de estos, porque era una producción industrial. La verdad es que el ayuntamiento podría alguna vez hacer la copia del delfín, o ver si lo puede comprar todavía, pero vamos, que este delfín se puede reponer, porque que tenga 2 delfines en vez de 3, pues además en la foto anterior vemos que en su día estaba completa, ese delfín sí estaba, con lo cual esto es un robo en algún momento dado y que nunca se ha repuesto. La vista contraria, pues vemos cómo se incorpora esta iglesia magníficamente al parque en esta puerta diseñada por Cecilio Rodríguez de esta plaza. En el año 43 nos vamos a encontrar también, justo al tiempo de la Guerra Hernani, que van a tirar la puerta de Granada, van a desaparecer las tapias, van a seguir el proceso de sustitución de tapias de Méndez Pelayo, y la puerta esta de Granada, esta puerta que venía del lugar de Atocha, pues va a volver a eliminarse. Y por supuesto, esto es 1943 y esto es 1958, o sea que tardaron 15 años desde que lo anuncian hasta que lo hacen. Pero bueno, eso es propio. Aquí vemos cómo se está haciendo ya el nuevo, y cómo el nuevo cerramiento del Retiro, que se retranquea. Curiosamente, alguna vez le dice Javier de la Puente que los jardines de fuera también son Retiro, y es verdad que son Retiro, porque el Retiro, como hemos visto en la cesión de 1878, no puede recortar sus límites, y por lo tanto los límites del Retiro serán los que sean, y la tapia estará donde esté, pero el Retiro sigue siendo la parte exterior. La puerta se queda en mitad de la acera. En un momento, fíjense qué curioso, que salían coches por esta puertecita, que era al final del paseo de coches, y se traslada a los jardines de Cecilio Rodríguez. Es decir, que esta puerta ha estado primero en el lugar de Atocha, luego estuvo en Méndez Pelayo, y ahora está en los jardines de Cecilio Rodríguez. Es la puerta que da el paseo de coches en la esquina noroccidental de los jardines de Bilbao. Pero no solo se traslada la puerta, es que la reja es la reja que hemos visto en la puerta de la glorieta de las entradas de Carlos III, esa puerta de 1789 del señor que cada vez lo hacía más barato, ya le dijeron 2 garitas y una reja. Pues es la misma reja, con un añadido. Fíjense que estos dibujos son exactamente estos, y que esto de este dibujo sigue siendo el mismo. Han hecho este añadido porque es más ancha la posición actual, han añadido unos pocos barrotes, han añadido este dibujito, pero es la misma puerta reaprovechada, estos 2 laterales, y el remate arriba son los de la puerta de glorieta de Mochunga Vargas. Esto también es novedad, esto no se había dicho hasta ahora, por lo menos, no sé si alguien más lo sabría, pero desde luego no se había puesto en público. Y aquí he puesto este plano porque esto es un estudio que muestra dónde estaban las puertas. Primero cuando estuvo de entrada al lugar de Atocha, luego cuando estuvo como puerta de Granada saliendo al Méndez Pelayo, que vemos aquí ese Hospital del Niño Jesús, que quizá influyó en la necesidad de abrir esta puerta, y luego en la posición actual que tiene. La puerta está en estos 3 sitios. Bueno, es una puerta que está en 3 sitios. Ya les digo que, por ejemplo, la que hemos visto en María Sola de Orleans ha estado en 4, si contamos qué tiempo se puede mostrar los almacenes. Y esto lo he traído porque los jardines de Cecilio Rodríguez tienen en parte este cerramiento tan extraño. ¿Les parece una verja rara? Porque es rara. En realidad, si se dan cuenta, son 3 rejas de ventana, unidas, en cada tramo. Son las rejas del cuartel de María Cristina. Están en María Cristina. Aquí se aprovecha todo, esto es como el cerdo. No hay puerta que no se pueda volver a utilizar, ni reja que no pueda estar en otro sitio. Todo puede ir de un aparato, eso sí, nada en su lugar. Todas las cosas deben desplazarse para que sea bien confuso navegar por la historia del Retiro. Pero bueno, pues esas verjas, esto os ha traído como curiosidad, porque no es una puerta, pero me parecía curioso contar la procedencia de esas verjas tan extrañas que además se acaban y luego aparece otro modelo de verja, mucho más cutre, pero bueno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues se van haciendo otras puertas. La puerta del Niño Jesús se abre en el año 58-62 para dar salida al creciente tráfico del Retiro. Todos los textos de la época lo dicen. Hay mucho tráfico y entonces hay que hacer una puerta para salida de coches. Una puerta que bueno, que al principio se plantea incluso sin cierres, porque simplemente es una puerta monumental. Curiosamente, se fijan, es el modelo de la Plaza de Independencia totalmente estilizado. La doble columna en los pilastras del centro y la columna simple en los extremos. Nos encontramos con este modelo que va a seguir inspirando la puerta de la Plaza de Independencia a las entradas del Retiro. La verja muy posterior se pone cuando se decide ir cerrando el Retiro tardíamente.
Aquí tenemos otro dibujo de 1963, que es la apertura de la puerta de la calle Sainz de Baranda. 13 puertas tendrá el Retiro, fíjense que ahora hablamos de 17, o sea que el Retiro ha seguido creciendo las puertas, va a ser una nueva puerta frente a la calle Sainz de Baranda, que es una puerta que curiosamente se abre repitiendo el modelo de Urioste, que fíjense, en el año 63 era un modelo, es de 1888, era un modelo que tenía casi 80 años. Y es muy curioso porque en esta época hay una gran discusión sobre si cerrar o no el Retiro. De hecho, en los años 50 surgen voces que dicen que hay que retirar todas las rejas y dejar el Retiro abierto. Gracias a Dios no se hizo, porque si se hubiese abierto, no ya los daños que hubiese podido tener el Retiro, de vandalismo, es que seguro que es igual que quitaron los árboles de la calle de Alcalá, ya no había los árboles, habían comido otros 4 metros del parque para ampliar la calle de Alcalá y que tuviese más coches. Gracias a Dios la verja han hecho que dejaron la cena ridícula, pero por lo menos pararon, pero que si no hay la verja, siguen adelante. Pues bueno, estas puertas, fíjense que se siguen haciendo según los modelos históricos, con los problemas que generan por los desniveles de un sitio que siempre ha tenido tapias y que no se ha construido pensando que algún día tendría que permearse, y se generan estas escalinatas y estos problemas que tiene. En 1968 se va a abrir una nueva puerta más necesaria, en la esquina de O'Donnell con el Menéndez Pelayo, un lugar importante, pues no había puerta, había ahí la reja daba la vuelta sin más, y se va a poner esta puerta, que la va a hacer el arquitecto Herrero Palacios, construyendo estos pilonos, pero reaprovechando la verja. La verja no es del Retiro, sino que la verja es la verja del Palacio de Anglada o de Larios, que se acaba de derribar en la Castellana. Uno de los palacios más monumentales de Madrid, donde está actualmente el Corte Inglés de Serrano. Para que se hagan una idea, esa manzana entera, el palacio ocupaba toda la manzana, el palacio con sus jardines, y era este palacio imponente, que además luego tenía dentro un patio de estilo árabe al modo de la Alhambra. Pues se derriba, el arquitecto es Emilio Rodríguez Ayuso, y curiosamente es el autor también de las escuelas Aguirre. Con lo cual tenemos dos obras muy cerca, la reja esta de la puerta de O'Donnell y las escuelas Aguirre son del mismo arquitecto, las tenemos casi enfrente, las dos piezas de Emilio Rodríguez Ayuso. Curiosamente, lo que no se reaprovechan, que vemos en esta foto antigua, eran las columnas que se conservaban, se podían haber instalado en el Retiro, pues no sé por qué caprichosa razón las decidieron instalar en el Parque San Isidro. Pues bueno, pues ahí están. Pues vale, la pieza es un poco extraña, están además muy separadas y tampoco es que indiquen nada, pero bueno, por lo menos no se han perdido como tantas otras cosas de los palacios de la Castellana y estas las tenemos localizadas. En el 69 se va a abrir la puerta de Darte, aunque esta puerta es más una entrada que una puerta, porque en la primera no existe puerta, lo que había eran dos rampas a la italiana, muy adecuadamente. La rampa a la italiana es esa rampa de escaloncitos inclinados con pequeños, pues eso es una rampa a la italiana, esto tiene unas rampas italianas en zigzag que suben. Y la van a regalar los industriales italianos, un grupo de industriales italianos que al parecer era a cambio de que los industriales españoles regalaban una estatua de Cervantes a Roma. Yo no he localizado la existencia de esa estatua de Cervantes, no sé si existió en Roma. La foto es desafortunada porque la verdad es que lo que es desafortunado es poner aquí una papelera. Parece que está Dante subido a la papelera, sinceramente. No es mi hacer. Pero el bajorrelieve que admitir del escultor Antonio Bianchini es muy bonito. Es un bajorrelieve precioso con las ciudades en las que ha habido Dante y con las visiones del infierno y del paraíso de la Divina Comedia y la figura en el centro. La puerta hubo muchos problemas porque los italianos regalaron el bronce, regalaron la escultura, pero el ayuntamiento decía que pues, si no regalaban también el soporte para que lo pagasen los italianos. Y el soporte tenía un presupuesto que los italianos dijeron, pues si además el soporte que es nuestro regalo, ¿cómo es posible? ¿Ustedes dónde compran los soportes? Y bueno, al final lo pagó el ayuntamiento y sí, pero por lo visto nunca se inauguró. Esta puerta no ha tenido, este momento no ha llegado a inaugurarse y nunca se ha inaugurado el momento antes, según la prensa de la época, nunca llegó a inaugurarse. En el 72 ya se ha cerrado la Casa de Fieras porque se inaugura el nuevo zoológico y entonces se decide derribar la tapia que cerraba la Casa de Fieras hacia Menéndez Pelayo y trasladar la verja, bueno, no la verja, las puertas de entrada a la Casa de Fieras. De nuevo nos encontramos el cartucho este vacío, que es la puerta 11 de octubre. Esta era la puerta, la verja original de entrada a la Casa de Fieras, la que hemos visto en ese dibujo de 1833, pues bueno, en este momento se traslada aquí. ¿Ven? Esta es la de entrada, ven, es el mismo cartucho. Este es el dibujo de la puerta esta de Custodio Teodoro Moreno, de la Casa de Fieras. La verja, ahora lo veremos, la otra puerta, que es la de Rey Palacios, es la que tiene el texto de María Josefa María Sajonia, el MJA del remate. Es la otra puerta de la Casa de Fieras. La verja, curiosamente, no es la de la Casa de Fieras. La verja es la de Sabatini, que nadie sabe ya ni de dónde demonios ha salido esta verja, porque se suponía que se había trasladado a casi una reina, pero debía quedar trozos en algún sitio, porque era muy grande, y la instalan aquí.
Yo no sé la procedencia de esta verja ya, pero es la de Sabatini, no es la que corresponde a la Casa de Fieras, es la verja de Sabatini, que además es una verja de forja muy pesada, que probablemente no se haría en la época porque era muy costoso. ¿Ven? Es esta misma verja la que está cerrando ese trozo hacia el Pelayo. Mientras que la verja que cerraba de verdad esta puerta es la que cierra los jardines de Cecilio Rodríguez, trasladada las pilastras y la verja. O sea, es, no sé, les gusta mover cosas. Tiene un problema. Vamos a ver ahora una de las puertas más antiguas del Retiro, que nos consta que ya existía en 1889. La puerta que se llamaba de Pacífico, que era el sur, la más al sur, la puerta actual de Mariano de Cavia, y que esta puerta se llama también de los Conejos y que se llamaba de Mariano de Cavia. ¿Por qué? Porque en el año 75 se instala esta lápida. ¿Y por qué se instala aquí esta lápida? Porque el sitio en el que estaba la lápida se derriba. La propia casa de Mariano de Cavia, la plaza de Mariano de Cavia, se demuele. Esta es la inauguración de la lápida en su sitio original. En 1926 se instala esta lápida, pero en el 75, como se tira la casa, alguien con buen sentido decía, vamos a salvar la lápida, la ponemos aquí y rebautizamos la puerta como puerta de Mariano de Cavia. Hasta entonces no era la puerta de Mariano de Cavia. En el año 99 se decide por fin cerrar el Retiro. Es un proceso que ha comenzado en 1870. O sea que se han tardado 130 años en terminar de poner todas las puertas y las verjas. El tema se lo han tomado con calma, tengo que admitirlo. Se construye esta puerta de granada, que no vale gran cosa, hay que admitir que las puertas monumentales últimas no tienen demasiado interés, pero si se fijan en este dibujito y se fijan en toda esta solución, vemos que es una versión empobrecida de esta misma voluta y de esta solución que eran las puertas del Buen Retiro, esa puerta que ahora está en el Casino de la Reina. O sea, están haciendo unas imitaciones pobres de lo que fueron las puertas del Casino de la Reina. Es un detalle por lo menos historicista. El presupuesto no daría para más y lo hicieron como pudieron, pero bueno, por lo menos han tenido ese detalle y los materiales son buenos. Y vamos a ver ya la última puerta del Retiro, la puerta del Ángel Caído, la última puerta, una de las puertas que existieron desde siempre, siempre ha tenido esta entrada y curiosamente es una de las puertas que más ha tardado en hacerse. Esta puerta ya hubo en 1900, hacia 1900 un proyecto de Carlos Velasco, un proyecto muy interesante que era trasladar la puerta de hierro. La puerta de hierro estaba pues donde estaba y había perdido en ciertos puntos su sentido. Aquí vemos la puerta de hierro en su sitio original, pasando todavía que vehículos pasan por ella y tal. Pues bueno, el hombre plantea reutilizarla, ampliarla con más elementos para hacer una puerta monumental y ponerla como entrada en el paseo de coches. No se va a hacer y en 1911 el arquitecto Pablo Aranda va a proponer una nueva puerta para el paseo de coches. Va a proponer una puerta muy sencilla, basada solo en cerrajería. Estos pilonos no son de ladrillo como pueden parecer, sino que todo es metálico. La idea era hacer una puerta toda de fundición y de hierro, que recogía el modelo de Urioste, digamos, lo recrecía con estas farolas monumentales, le ponía un elemento en el centro y quedaba pues una entrada, si se dan cuenta, ponía el elemento en el centro como la farola del paseo de coches en el otro extremo, porque se trata de que aquí los vehículos entran unos por un lado y otros por el otro. No necesitamos tres puertas, sino solo dos. Tampoco se va a hacer. En 1996 se hace un concurso más o menos teórico nuevo, y curiosamente unos estudiantes de arquitectura, que ahora ya son arquitectos, plantean volver a utilizar la puerta sin saber el proyecto anterior. Yo creo que el proyecto de Carlos Velasco ellos no lo conocen en el 96, y plantean traer de nuevo la puerta de hierro para que sea la entrada. Además se quedan sorprendidos de lo bien que encaja de dimensiones, y plantean este proyecto que se puede poner aquí la puerta de hierro, ya no es necesario ampliarla, porque ya no va a tener un acceso en muchos coches, porque ya el Retiro no está abierto al tráfico, y por lo tanto pues plantea la puerta de hierro, que en ese periodo ha pasado pues de ser ese sitio por el que pasaban los carritos a esta rotonda rodeada de tráfico y a desplazarla a la posición actual, porque esta puerta ni siquiera ya está en el sitio original, se desplazó, ya está en un lazo de autopista que solo tiene humo, no se puede ver, no puedes llegar a pie. La verdad es que tenía cierto sentido haberla trasladado, porque ya ni siquiera te indica el sitio en el que estuvo, pero bueno, ahí se ha quedado la puerta y no se va a hacer eso, sino que al final se va a hacer esta solución de construir esta puerta de nuevo, inspirándose en esas puertas del Buen Retiro. Fíjense que hasta los jarrones son como los jarrones que había, estas pilastras con este dibujo, estas volutas, si se dan cuenta, es este mismo modelo, mucho más pobre que el original, por supuesto, y se va a poner ese elemento central, pues como tenemos la farola del paseo de coches, este es el otro extremo, pues tenemos la farola en el que se va a poner este volardo. Esto es un volardo. Este lo recordarán muchos de ustedes junto al paseo de coches, al lado de la Casa de Fieras. Antes de entrar a la Casa de Fieras estaba cerrando el paseo lateral, bueno, no estaba cerrando, no cerraba nada porque esto no cierra, pero estaba en medio, puesto este volardo. Alguien con un sentido dijo, bueno, pues en vez de tirarlo o de perderlo, lo vamos a poner aquí.
Pero es que este volardo tiene un interés enorme, porque es que este volardo no es un volardo cualquiera. Este es el monumento que Mariano Olivas diseña en 1906 para el Parque del Oeste a los soldados caídos en Cuba y Filipinas. Los soldados son los marinos muertos en las guerras de Cuba y Filipinas. El monumento se construye con muchos cambios y se rodea de una cadena. Y si vemos de cerca la cadena, vemos que estos son los volardos, que son exactamente el volardo. Es el último resto del monumento a los caídos de Cuba y Filipinas, del Parque del Oeste, que donde está este monumento ahora es donde está el monumento a Simón Bolívar. La vida da muchas vueltas. Pues este volardo es quizá la última pieza que nos queda de este monumento en el Parque del Oeste. Y con esto, y esta foto donde vemos de nuevo la calle Alcalá con su espeso arbolado original, porque yo sé que esto es una reivindicación que tiene la asociación, pues doy por terminada la charla. Voy a tocar, voy a interpretar la suite francesa número 6 de Johann Sebastian Bach.